Bueno, muchas gracias, hola a todos. La idea de la charla de hoy, o sea, uso racional de antibióticos es inmenso. Y por foco, lo que me ha dicho, gracias primero a la invitación a Luis de nuevo, después de tantos años, y el doctor Daniel Priluca, que es el director de esta parte del curso. Entonces lo que se me ocurrió más entretenido para ir cambiando es dar los 10 puntos claves del uso de antibióticos a nivel hospital. No quiere decir que no podamos discutir algo que ocurre en la comunidad, pero lo importante es que este es un trabajo que ya mandamos a publicar, que estamos haciendo algunas correcciones, con el grupo de uso racional de antibióticos de la Sociedad Mundial, International Society of Chemotherapy. Entonces lo interesante es que logramos cuando hacemos estos trabajos que personas de los 5 continentes más o menos convengamos en lo mínimo que debiéramos hacer a nivel de los hospitales. La idea es entonces que discutamos, no esperar a preguntas hasta el final, porque si no de acá a 45 o 50 minutos están todos desnucados. Entonces está la calefacción y esas cosas. Primero vamos a presentar nomás cuál es la intensidad real del problema. Fíjense que es tal el problema de la producción de antibióticos que se estima que anualmente se producen de 100.000 a 200.000 toneladas. O sea, más o menos, ¿no? 100.000, 200.000, 300.000. Estamos hablando de toneladas de antibióticos. Ni los que más saben de esto saben cuánto se produce. Estuvimos en reuniones los 2 meses pasados vinculadas a esto en la OMS y en Londres con el tema de Wellcome Trust, que son los que aportan bastantes fondos para investigar en estas cosas. ¿Y cuánto se consume? Y entre 100.000 y 200.000 toneladas. Se entiende que es muy loco, no hay la menor idea. Lo que sí se sabe es que por lo menos la mitad, alrededor de un 60%, no es para consumo humano. Por eso la idea actual se está trabajando en el proyecto de la OMS de lo que se llama una salud, un mundo, una salud. Tratar de armonizar uso no solo en humanos, sino en animales, en agricultura, evitar los antibióticos para engordar animales, promotores de crecimiento, etcétera. De los antibióticos que se usan en el humano, que es la mitad, aproximadamente la mitad se utiliza en pacientes internados, y ustedes saben que alrededor de la mitad de esto también tiene un uso inadecuado. Los antibióticos son caros, está dentro de las 3 clases de drogas utilizadas en el hospital que son más caras, y el gran problema que tenemos es que ya no hay muchas drogas nuevas para tratar a los pacientes, encima que estamos padeciendo la multiresistencia. ¿Cuántos de ustedes trabajan en hospitales? Levanten la mano. Ah, buenísimo, la mayoría. Perfecto. Igual los que no trabajan en hospitales no es que nos vamos a dirigir nada más que para hablar de hospitales, porque el concepto es todo lo que estamos hablando en general. Pero ustedes sabrán que la multiresistencia, vamos a hablar un poquitito como un ejemplo en farmacocinética y farmacodinámica dentro de un rato, obliga a que tengamos que hacer malabarismos con las drogas que ya tenemos, porque lo que viene es poco, poco, verdaderamente poco, y en general son drogas más de lo mismo. Vieron que en farmacología se usa mucho la droga Me Too, yo también, cada uno quiere tener su quinolona, su inhibidor de beta-lactamasas, su carbapenem, pero en realidad las modificaciones que se hacen a las moléculas son bastante efímeras. Van a ver que son pocas las drogas que tenemos nuevas, ahora vamos a mostrar un poquitito de cómo fue cayendo. Para los que les interese el tema, este trabajo lo publicamos hace un par de años nomás, sí, noviembre del 2013, es gratis, es de acceso gratis, en el Lancet Infectious Diseases, por ahí algunos lo hayan visto, sí, lo nombran bastante este trabajo, lo coordinó Ramanan del CIDEP, que trabaja en India y en Washington a la vez, y aborda todos los grandes problemas. Es fácil de encontrar porque Need for Global Solutions aparece solito en el Google. Nosotros escribimos la parte casualmente de hospitales, con todo el grupo de la ISC, cómo salir del impasse, si hay forma de salir de este atolladero, y vamos a dirigirnos directamente a hablar de cuáles son los problemas actuales. Esto es muy básico, seguramente lo conocen. Está adaptado de Jean Carlet, un francés que trabaja mucho en el tema. Es un círculo en espiral
que comienza con la resistencia, esto nos preocupa, se seleccionan nuevos antibióticos, se producen nuevos antibióticos, con una promoción de la industria farmacéutica. En general los nuevos antibióticos son de mayor espectro. De acuerdo a la forma de utilizar los antibióticos, se va a seleccionar nueva resistencia, cuanto peor se utilicen, más rápido se seleccionará, lo que va a generar nueva selección de resistencia. A su vez sabemos que laburamos en trabajos en lugares bastante inmundos, donde no solo se pueden usar malos antibióticos, sino que el control de infecciones es bastante pobre, y esto genera a su vez que rápidamente tenemos epidemias de gérmenes multiresistentes y nos quedamos sin opciones. ¿Cuál es para los que trabajan en hospital el ejemplo más clásico, más actual de este punto? Ahora, KPCs. SAMR por un lado, pero siempre los cocos nos dan un tiempito más. Son por suerte, digámoslo en voz baja, más dormiditos, porque no se enteren que son más dormidos, si se ofenden y hacemos epidemia, pero en general, vieron que para lograr tener epidemia de multiresistencia en cocos positivos, sacando los enterococos resistentes a banco, todos saben de lo que estamos hablando, ¿no? Yo digo, por los que no están de hospital pueden preguntar sin miedo, que para eso están acá. Fíjense que hace unos cuantos años empezó la epidemia, entre comillas, del intermedio, del Staphylococcus visa, ¿no? Que parece tarjeta de crédito, pero en realidad es Vancomycin intermedio. Y cruzando dedos no pasó de ahí, la resistencia en Staphylo es realmente baja. En cambio, el tema de las KPC, o cualquiera de ellas, llegan a producirse drogas o reciclarse viejas drogas, como la fosfomicina, la colistina, y si sale a discusión lo hablaremos, pues es un tema totalmente aparte, en esto también trabajamos bastante nosotros, con todo el grupo, y no bien sale la droga al mercado, ya hay resistencia, y esto sucede para muchas drogas. Entonces, entre que salen pocas, salen y hay resistencia, y se usan mal, ¿está clarito? Ahora, porque paré para hacer una pregunta, ¿ustedes no se enfrentan en los hospitales con patógenos que prácticamente no tienen tratamiento o tienen alguna opción? Muchas KPC, pseudomonas, ¿qué más? Acineto, típico, viene el combo. Básicamente esas. Entonces, lo poco que hay que cuidarlo. Fíjense, estos son estimados, publicados en el informe anual de 2014 de la OMS, donde, no es para ver todos los números, ¿no? Pero informe la Unión Europea, Tailandia y Estados Unidos, cuántas muertes atribuibles a multiresistencia, cuánto se gasta, cuántos miles de días extras de hospital y cuánto se gasta. Todo esto entre directo e indirecto, obviamente no es ni para detenerse, lo van a encontrar en el informe de la OMS, pero simplemente que esto cuesta muchísimo. Y esto sí grafica un poco más para el año 80 y pico, 82, 87, acá estábamos llenos de quinolonas, de cefalosporinas, inhibidores de beta-lactamasas, y a partir de acá, fíjense, estamos hablando de este milenio, ¿no? Solo 1 de 7 drogas eran de una clase nueva, que era el Linezolid, ahora sale el Tilezolid, creo que es un poquito más. Volvemos a drogas Me Too, no es tanto más, ¿no? O sea, parecidas. 2003-2007 solo una droga, daptomicina, que no hay ninguna genialidad, ni mucho menos, sirve para bastante poco, y se usa bastante poco, y ni hablar de en los últimos años que la única droga nueva que salió, son pocas las que salen, ¿no? 5 antimicrobianos, 3 antimicrobianos, en este caso la única nueva es la fidaxomicina, que tiene verdaderamente por ahora pocas indicaciones. Esto es algo más o menos lo parecido. Entonces, el tema es qué prescribir. ¿Muchos hacen terapia de acá o emergentología? ¿Terapia intensiva? ¿Cómo es el tema? Pero el paciente crítico hay que tirarle con todo, y entonces, ¿cómo es?
Ni hablar. No, no, ni hablar. No, no, no. No, no, no. No, sí, por supuesto, pero estamos hablando en realidad de otro tema. La mortalidad, la resistencia mata. La multiresistencia mata. Muchos de estos pacientes pueden morir de otra cosa porque es el típico o el episodio 25 de sepsis, pero no estoy llegando tan lejos, estoy yendo a cómo es el dilema que uno tiene ante el paciente crítico. Si le doy todo, no me quedo con herramientas para después. Si me quedo corto, el paciente se muere. Habla más alto, así se te escucha. Sí. Respecto a lo que decís, ¿leyeron alguna vez los trabajos de horarios de prescripción? Hay dos o tres tipos distintos de trabajos muy lindos. Uno, no, lo tengo una cosa de la OMS, de la OPS, tenemos que hablar la semana que viene en Lima. Hay un estudio de los clásicos de uso de programas de uso racional de antibióticos, cómo los médicos evitaban el horario de 8 a 2 de la tarde, donde había autorización. Y a partir de las 2 de la tarde empezaban a pedir todo, para evitar al equipo de autorización de uso racional, de antimicrobial stewardship. Y hay otro trabajo no vinculado con eso, que tiene el horario de prescripción y de drogas más costosas, es más hacia la tardecita o noche. ¿Por qué? ¿Y por qué intentan cubrir todo? A ver. No solo por eso. Sí, pero hay otro tema. Pero hay otro tema, además de eso. Sí, tiene que ver con eso. El médico está podrido. A las 10 de la noche, banco y a las 12 de la noche, 2 de la mañana, banco y Vipenem, colistina, mica para todo, ¿no? Entonces, el horario de prescripción, búsquenlo, es muy interesante. Cuanto más tarde es, peor y más pesadamente se prescribe. Eso es más o menos lo que decía ahí. ¿Cuáles son los 10 puntos claves para nuestro grupo de Antimicrobial Stewardship del International Society? Primero, obtener muestras adecuadas para cultivo antes de comenzar el tratamiento antibiótico. Nada de lo que les digo yo va a ser absolutamente nuevo, ni mucho menos, ¿eh? Nada. Es más, uno diría hasta, a ver, para eso vinimos. Calor, tránsito, frío, no, calor no. Calor acá, frío afuera, lunes, ¿no? Nublado. Daban en Netflix toda una. Daban todo Rocky, daban. Rocky 1, 2, 3, 4. El hijo que ahora le pega a otro. Está bárbaro. ¿Qué hacemos acá? Si ustedes cumplen 2 tercios de esto, pueden llegar a ser de los mejores médicos prescriptores, pues se cumple poco y nada, aunque todo esto sea muy obvio. Una vez que uno tiene la muestra adecuadamente tomada, podemos ponernos a hablar de cómo se toman las muestras, pero salvo que haya una pregunta concreta, no tendría mucho sentido parar aquí. Para eso, lo importante es qué preguntas nos tenemos que hacer con el aislamiento, porque no es que el aislamiento, me refiero al resultado del cultivo, no es que habitualmente las muestras estén tan mal tomadas, sí, mal tomadas, sino que están peor remitidas. ¿Cómo las remiten al laboratorio y cómo interpretan los resultados? ¿Cómo se toma, por ejemplo, muestras de orina en pacientes? No, al revés. Díganme ustedes cuáles son los errores más frecuentes de tomas de muestra. ¿Me entienden? Así no voy a decir algo más. Así, si uno dice rápidamente, ¿cuáles son las muestras más aberrantes que uno puede ver pasar por ahí al residencio transpirado, maloliente? Todos estuvimos ahí. Llenos de sangre, que mejor no tenga buen día, pues salió de guardia hace 2 días y todavía no se pudo lavar los dientes, pues ya pasó por 2 guardias más y va corriendo de un lado a otro. ¿Qué es lo peor que uno ve? La bolsa colectora. ¿Qué más? Función cómo. Porque ahí es importante. ¿Cómo tendríamos que haya justo ahí? ¿Cómo tomaríamos la muestra en un sondado? ¿Qué es lo ideal y qué es lo segundo?
recambio de sonda. Pero suele pasar que esto ocurre una retención aguda o se tapó una sonda en un paciente prostático a las 2 de la mañana. ¿Y ahí qué hacemos? Tiene la sonda puesta. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ahí sí la punción proximal de sonda. Esto también fue cambiando. Cuando nosotros empezamos a hacer la residencia, porque existía la residencia cuando yo empecé con esto, me parezca mentira, y era, ¿cómo vas a cambiar la sonda? Se decía, no cambies la sonda porque arrastrabas bacterias y recién 2 días después de cambiar la sonda eso servía. Después entonces empezó el boom de la punción proximal. Luego se vio que no, que siempre un cambio de sonda y dejar aclarar los primeros 10 centímetros o 15 centímetros es mejor. Pero en el caso que no se pueda, la punción proximal de sonda. Seguramente lo que no hay que hacer es con bolsa colectora, cultivar sondas. Todavía cada tanto llaman de bacterio que hay una que mandaron un cacho de sonda. ¿Qué otra muestra aberrante? Aberrante o no, mala muestra y más frecuente. ¿Cuál? Claro, ¿qué muestra es la peor? ¿Qué es lo que toman habitualmente? Mismos cirujanos mandan. No hay cirujanos, ¿no? Acá. Pues ya ver un cirujano haciendo este curso. O es un espía, ¿no, Luis? O no, es de Hezbollah, pues venía un Moise a hablar, entonces dijeron, no. ¿Cuál es la muestra que habitualmente se toma y no sirve? El hisopado de herida. O el hisopado o incluso la aspiración con jeringa, no hablo de piel sana, sino sobre una herida abierta. ¿Y cuál es el boom, el Messi de las muestras que no sirven y se siguen tomando? Y todos seguramente han tomado alguna en el último tiempo porque uno... ¿Qué es lo que hacen cuidados de pacientes, no te digo terminales, pero postrados o instituciones geriátricas? ¿Trabajan? Escaras. ¿Para qué sirve el cultivo de una escara? Nada. Y viene que es un coprocultivo de lujo. Entonces, las pocas veces que hace falta tomar escara, hay que llamar al cirujano, al plástico que limpie, tomar por debajo. Eso en general se hace bastante poco. Y así podríamos seguir. Una vez que tenemos el resultado, tenemos que ver si este aislamiento es miembro común de la microbiota. Vamos a ejemplos clásicos, a ver, rápido. Cuando una muestra bien tomada, el resultado no me sirve. Por ejemplo, uno de los comunes de esto, un epidermidis en una muestra de piel, un grupo viridans en un esputo. Es común de la flora, produce esta infección, predisposiciones en la... Hay infección, bueno, claro, obviamente, estamos hablando, no vamos a detenernos ahora entre diferenciar colonización versus infección clínica. Podemos volver al ejemplo de la escara. Escara sequita, el tipo que no tiene nada, tomar una muestra para que alguien le dé antibióticos. O, ¿cuál es la otra muestra que se toma habitualmente en pacientes colonizados y genera que por lo menos la mitad de los médicos le vayan a dar antibióticos? Típica, la más clásica. Yo le digo rápido, así hacemos tipo brainstorm. Muestra que se toma en tipo que no esté infectado, que va a dar positiva y por lo menos la mitad dice, uy, mirá lo que tenés. No, hisopado rectal estaría bien para la vigilancia, claro, el que trata de colonizar es cierto, de eso ya hace mucho lo veo. Pero más que sedimento, ¿cuál es la situación que no solo viene contaminada? ¿De orina qué? ¿En qué condiciones? ¿Perdón? Claro, cualquier búsqueda de bacteriuria asintomática, o sondado crónico, o... ¿Perdón? Claro, en ancianos, salvo embarazada, que habría que tomar, o el que tuvo infecciones urinarias, el chequeíto. Bueno, ustedes acá están en un lugar donde hacen muy bien medicina. El típico chequeíto le hacemos un urocultivo. Entonces, eso es muy importante. La tinción de Gram. Me detengo en cosas bien que esto es obvio, pero son las cosas que no... Ustedes habitualmente, mano en el corazón, cuando están recorriendo y los manda el infectólogo o el jefe de residentes, o cuando eran jefes o cuando eran residentes, ¿y qué creció? A ver, clásico. Esputo con pseudomonas. La pregunta que uno tiene que hacer de este lado es
¿Se vio en el Gram? La tinción de Gram, primero, muestras respiratorias es esencial, ¿no? Pues tiene que ser significativo. Más de 25 blancos y menos de 10 células epiteliales. Pero además, lo ideal, el Gram es positivo, digo que el examen directo es positivo, ¿no? Que Gram positivos o Gram negativos, en 70 y pico % de los casos. Entonces, lo que crece de un lavado oncoalveolar, de un minival, de un aspirado traqueal, de un esputo, ¿me siguen, chicos? De cualquier cosa de estas, tiene que verse o buscarse al menos en el examen directo. Porque si yo tiene glóbulos blancos, pocas células epiteliales, veo bacilos gram negativos y crece pseudomonas, ok. Si hago todo eso y crecen SAMR, porque vieron que muestras respiratorias internados, el estafilometierre no es un bicho que ya nos vaya a preocupar. Una mala muestra, una mala interpretación va a generar que se le dé banco linesolid. ¿Me siguen, gente? ¿Sí? Segundo punto clave, evitar el uso de antibióticos para tratar fiebre. Acá es lo que decías vos y lo que todos creo que vivimos. ¿Siempre hay que tratar la fiebre? No. ¿Es frecuente la causa no infecciosa de fiebre en pacientes internados? Muchísimo. Hay estudios de pacientes internados que hasta en la mitad de los casos la fiebre es no infecciosa. Ni hablar de los neutropénicos febriles, que supongo lo trataré en otro momento del curso. Ni hablar de los pacientes oncológicos, aunque no sea neutropénico. Quimio, flebitis. Es común que un paciente que viene perfecto y sigue perfecto haga 40 grados, 39,5, por una causa infecciosa. ¿Cuántas veces ven ustedes que un 39, 40 grados, que viene fenómeno, que ya le trataron una neumonía, lo operaron de abdomen y está perfecto, ya cerró, no está fistulizado ni nada, se está por ir de alta, es la típica, ¿no? Se está por ir de alta y hace 39,5. 39, 39,5, 40. Hablo no menos de 39 y pico. ¿Y cómo está? Bárbaro. ¿Cuáles son las principales causas? Hay pocas enfermedades, o no enfermedades, pocos episodios clínicos, y es de libro, chicos. Piénsenlo, véanlo y es así. Que dan de nada a 39 y pico. ¿Cuáles pueden ser? Agudo, ¿eh? Agudo. Tipo está bárbaro. No es que fiebre de origen central ni nada, no. No hubo hematomas, no hubo traumatismos. Tipo que está bárbaro como cualquiera de ustedes, está por ir de alta y empieza con 39 y pico. ¿Qué les...? Hablen, ¿eh? Pues la más pavota de todas es... Pero está bárbaro. Nicho, sí. ¿Cuál? Flebitis. Claro. Primero flebitis. Ya terminó el antibiótico. Flebitis. De 0 pasa de 30... No, de 0 está medio mal. El paciente tiene 0 grados. Por eso me suele pasar recorriendo banda. No, bárbaro. No llega ni a 36. ¿Cómo? Tráeme la chapa. No tuvo ni 36. Hay dos posibilidades. Una que miran el monitor, en terapia, en UCO, donde sea, y está desconectado. Entonces tenemos todo 28 grados. ¿No te llama la atención un paciente tenga 28 grados y esté bien? La otra que, lo peor es que nadie duda que no puede tener 34, 35 grados todos los pacientes. Alguna hipotermia puede haber. Bueno, pero volviendo al tema. Flebitis. La flebitis es una de las causas, la primera causa del tipo que está fenómeno hizo fiebre de golpe. ¿Cuántos, mano en el corazón? Ven que esto parece una evangelización, ¿no? Pero a 2x3 hago el llamado, hermanos, pensemos y no mintamos. ¿Cuántos, apenas un tipo hace fiebre, entran a mirar los brazos? A veces sí, a veces no. Sí, se miran, pero a veces hasta que salga pus, salvo que esté internado en la terapia del Durán, esta parte la borramos, por favor, porque si no se me da encima, salvo que estés internado en general, salvo que el lugar sea inmundo, para que tengas supuración por el sitio de inserción, es mucho. Pero mirar los brazos. ¿Cuántas veces llego a la unidad coronaria? Chicos, hablo de las áreas críticas, primero por lo que más hago. Segundo, ni hablar en cirugía.
cirugía general. ¿Cuántas veces miran los brazos? Es la primera causa, lejos. Busquen la flebitis que la van a encontrar. Obviamente revisemos al ñato, pobre tipo, por ahí está poniendo séptico, empezó una bacteria y me dice, ay, me dijeron en el curso de una flebitis. Quedamos medio mal todos. Y la otra, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ni lo vamos a desarrollar más, es en el neutropénico que viene bien y de golpe hace 39-40 grados, neutropénico febril hace una semana, que venía fenómeno y de golpe hace 39 y pico, 40 grados. Hay otra causa además, la flebitis, las drogas y todo. ¿Cuál es? No es tema de la charla, pero por ahí los que hicieron clínica médica. La aspergilosis. O sea, las enfermedades fúngicas invasivas dan una fiebre impresionante. Son las dos principales causas y después sí uno dice, cuando viene un tipo está bien y tiene 40 grados, busca 42 grados, busca sistema nervioso central. Pero hay que dudar de una fiebre que empieza de golpe. Obviamente, insuficiencia cardíaca, hay un montón de causas. Tercer punto clave. ¿Todos los antibióticos sirven para todo? No. ¿Tenemos que darle lo mismo a todos los pacientes? Tampoco. ¿Cuántos de ustedes conocen más o menos bien la sensibilidad del bicherío de los hospitales donde trabajan? El silencio es, yo tendría que decirlo, esto lo tendría que preguntar de espalda para no mirar las caras, ¿no? Ahí hay error de todos. Primero, nosotros los infectólogos no siempre lo difundimos. El principal error por ahí no tiene que ver con el infectólogo, sino con la bacteriología. Tiene que haber publicaciones al menos semestrales de por dónde va la cosa. Por ejemplo, ¿qué usan para neumonía nosocomial, o sea, asociada a cuidados de la salud en pacientes no respirados, en salas de clínica? ¿Qué hacen más? Clínica médica, ¿no? ¿Qué usan de esquema empírico? Cefta todavía, qué bueno. AMPI, internado hace cuánto? Internado hace 5 o 7 días. Por eso, neumonía asociada al cuidado de la salud. No, está bien, puede ser al día 3, que estamos, siempre nos peleamos con la terapia. Yo sé que a usted le gusta tomar el día 3, 4, pero el 48, ¿vieron que nos peleamos? Ahora va de nuevo, porque si no parezco, si estoy medio loco. ¿Cuál es el límite? Si yo le quiero dar todo, decir, y no, a las 48 horas. Yo voy a decir, no, el límite es a partir del cuarto día. Entonces, pipertazo, ceftacidima, interesante la ceftacidima, vamos a hablar un poquito de la céfalo de tercera en un rato. Perfecto. ¿Alguien empieza con carbapenemes de entrada? Bien. ¿Y en la terapia? ¿Con qué empieza? Sí. ¿En qué hospital? Ah, claro, a Vivi. A Viviana. Buenísimo. Claro. Lo que no hay que hacer, sobre todo en las terapias, que es donde más cambia, es pipertazo a todos, o carbapenemes a todos, o colistina a todos, que uno termina. Lamentablemente empezamos con colistín. ¿Pero por qué? Porque había dicho hace un ratito, gracinetos, pseudomonas, clepsielas. Es decir, por ahí hacemos todo este razonamiento y terminamos dándole a todos lo mismo. Pero al menos que valga un razonamiento previo. Obviamente, si hubiera mejor control de infecciones en nuestros hospitales, esto no sucedería. En la unidad coronaria, ¿hay médicos de la UCO o van rotados por unidad coronaria? Nosotros tenemos la terapia acá y la unidad coronaria al lado, o sea, circulamos. En general, los esquemas empíricos no van a ser los mismos. Pues no es lo mismo el bicherío de la UTI que de la intermedia que de la unidad coronaria. Insisto, gente, podríamos llenarnos de ejemplos, pero la idea, la pregunta más estúpida que hay es cuando llaman por el menos decir, tengo un tipo de una neumonía, ¿qué le doy? En la internado en tal lado. Y yo qué sé que tenés en tu lugar. Obviamente no le vas a dar cefalo de primera, pero
Va a depender mucho de lo que uno tiene. Preguntarnos cuál es la severidad del cuadro, si ha recibido antibióticos previos, por eso decíamos cuánto hace que empezó, si es el primer episodio, por ejemplo, la neumonía estábamos hablando, cuánto tiempo lleva internado, si estuvo en sala general, en terapia, o sea, no es lo mismo un tipo que esté internado hace 15 días en cirugía, aunque lleve 15 días en cirugía, que un tipo que está internado hace 5 días en la terapia. Estuvo sometido a asistencia respiratoria mecánica, estuvo operado o algún otro procedimiento invasivo, tiene paciente, bueno, riesgos para, está traducido que ya hicimos en inglés, suena medio a McDonald's como está escrito, ¿no? Tiene el paciente factores de riesgo para, porque nosotros lo escribimos en inglés, ahora lo trajimos para las fotos, ¿no? Para las diapos en español. Ojo con este tema del riesgo para patógenos particulares, porque es un clásico. En algún punto, si ustedes se acuerdan las clasificaciones que creo que siguen apareciendo, las de neumonías, factor de riesgo para gérmenes multiresistentes, neurocirugía, Acinetobacter neurocirugía, que lo decía Stafilo, eso ha cambiado bastante. Hoy por hoy, con que estés internado, recibas algún antibiótico y el lugar sea más o menos limpio, más o menos sucio, ya tenés factores de riesgo. ¿Está claro? Obviamente, como decías vos, los pacientes de terapia, después de 1 o 2 semanas, multiinvadidos, van a tener más riesgo para una Klebsiella productora de carbapenemasas, para una KPC, Klebsiella o la que fuere. Pero también tenemos pacientes en cirugía, que le hace la primera cirugía y la primera infección, incluso de herida quirúrgica, es por una Klebsiella productora de carbapenemasas. ¿Nunca tienen infecciones esperadas para más adelante de entrada? Rápidamente. ¿Ven pacientes quirúrgicos? Sí, ¿no? O porque ya se los mandan a los clínicos para tratar que el pobre tipo sobreviva, o porque dicen ya no tiene nada quirúrgico. Se los mando a clínica. Igual es mentira, pues siempre tiene algo no drenado, pero eso es una evidencia A1. Y no ven infecciones. ¿Cómo hiciste para meterle unas pseudomonas resistentes el primer día? Ese es el tema, que lo epidemiológico talla, ven que estamos dando medio vuelta sobre lo mismo, lo epidemiológico talla tanto que esto famoso del factor particular de riesgo ya es medio verso, uno lo sigue poniendo porque hay algo, pero poco, esto ya lo estuvimos diciendo, nuestra unidad, cuál es la flora, si está inmunodeprimido sí nos va a ayudar a seguramente empezar el esquema bastante más rápido. Sobre este tema, porque no tengo más, no estoy poniendo muchos ejemplos, porque la idea es hablar con ustedes. ¿Alguna duda, algo que quieran consultar o discutir sobre adecuación de antibióticos al sitio de infección? ¿Alguna? ¿Está todo bien? Seguimos. Bien. Cuarto punto clave, prescribir drogas en dosis y vías óptimas y durante el tiempo apropiado. La vía es, obviamente, al estar hablando de hospital, lo más probable es que la mayor parte de las veces estemos hablando de tratamientos parenterales. Vamos a hablar un poquito de la duración un rato antes de mostrar la diapo. Una de las cosas más interesantes que sí va cambiando mucho, yo creo que dentro de todo, y un poco por lo que decíamos, como no hay nuevas drogas verdaderamente nuevas, tenemos que manejarnos con optimizar el uso, o sea, la mejor forma posible, que podamos utilizar las drogas que ya teníamos. Y a partir de eso se empezó a trabajar algo que antes era más teórico, que es el tema de la PKPD, la farmacocinética y la farmacodinamia. Seguramente esto como título todos lo tienen claro, la potencia de un antibiótico va a depender de cuál es su concentración inhibitoria mínima y cuál es la concentración bactericida mínima. ¿Cuál era la diferencia entre SIM y CBM, entre concentración inhibitoria? Yo sé que todos adoraron, porque veo mucha gente joven, está bueno, todos cursaron micro hace no tantos años y todos odiaron micro hace no tantos años. Pero a mí como me encanta volver a... ¿Sí?
No, yo era docente de micro y tomaba la cátedra. Eso era lo peor. Éramos medio revoltosos, porque era saliendo de la dictadura, con lo cual hicimos la gremial docente, y las señoras no nos querían mucho, pero bueno, la pasamos muy bien. Era difícil, ¿no? ¿Ustedes que les gustó tanto micro, cuál es la diferencia entre SIM y CBM? Alguno que no haya sido revoltoso como el doctor Cámara que andaba tomando la cátedra. ¿Qué diferencia hay? Chicos, bueno, la definición cuál es: concentración inhibitoria mínima, concentración bactericida mínima, punto. Teóricamente, la bactericida es la que mata más del 99%, ¿no? La que mata, no la que inhibe. Pero ¿cuál es la diferencia en términos de importancia de utilización? ¿Yo qué tengo que saber de un bicho? ¿La SIM o la CBM? La SIM. ¿Por qué no? Casi nunca no, nunca uno habla de CBM. Porque con la SIM me alcanza. La SIM es mucho más homogénea, es mucho más conocida, es mucho más predecible. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo tengo que usar drogas realmente bactericidas? Fíjense que muchísimas de las drogas que usamos son bacteriostáticas. ¿Cuándo seguro uno debiera elegir drogas bactericidas? Bueno, suprimimos los más graves, de neutropénicos, por ejemplo, severos. Un VIH probablemente no, o un linfoma de Hodgkin que hace una neumonía, o unos Hodgkin, no inmunodeprimido. Algunos de las inmunodepresiones, trasplantados, neutropénicos. Muy bien. ¿Qué otro lugar? Sistema nervioso central. Claro, pero es otro tema. Siempre me corren con la tuberculosis. Es cierto, ¿viste? Uno no la pone de ejemplo, la tuberculosis, que es otro de los problemas, o sea, no es lo que estamos abordando el día a día. Entonces, en realidad, uno no necesita saber mucho la CBM, uno necesita saber cuándo utilizar drogas bactericidas y punto. Lo que sí tenemos que saber, ahora van a ver por qué, es la concentración dependiente, o sea, cuál es la forma el mecanismo de acción, cómo produce muerte bacteriana o inhibición bacteriana. Están las drogas concentración dependiente y tiempo dependiente. Esto sí está mucho más, entre comillas, de moda, ¿no? ¿Alguien se acuerda de cuáles son los 1 o 2 ejemplos de drogas concentración dependiente? ¿Qué quiere decir concentración dependiente? Que es la concentración de droga durante 24 horas la que va a favorecer el efecto bacteriostático o bactericida, dependiendo de la droga. La concentración de droga. ¿Y qué es tiempo dependiente? Esto no es microfármaco, otra que odiaron, pero creo que en fármaco igual no, poco y nada se veía de todo esto. Salvo la cátedra. No por eso, porque no estoy dando ejemplos, pero el ANFO incluso es una droga más difícil. Vamos a hablar de antibacterianos, pues el ANFO es una droga que no la entiende nadie todavía. Sabemos que es buena y barata. ¿Qué droga? ¿Cómo es el efecto tiempo dependiente? ¿Qué es el tiempo? ¿Tiempo de qué? Tiempo de que el antibiótico está sobre la SIM. Si yo voy a dar una droga cada 8 horas, un betalactámico, que es el principal ejemplo, tiene que estar entre un 30 y un 50% según la droga, según la clase de antibiótico, por encima de la SIM. ¿Está? Y esto nos permite dosificar distinto, como vamos a verlo ahora. Esto es un ejemplo nada más de cuál es la concentración inhibitoria mínima de un bicho. La concentración bactericida siempre está por encima. Y diferentes momentos en los cuales la droga va a ser más o menos eficaz. Obviamente, ahí dice el A es el tiempo. Fíjense, vamos al suero, ¿no? Esta curvita que estoy mostrando es la concentración de droga libre. Recuerden que la droga que actúa más es la droga libre. O sea, no la droga que actúa más. La droga que actúa es la droga libre, no la droga unida a proteínas.
Hay drogas muy buenas que vienen muy unidas a proteínas, entonces una pequeña fracción va a ser eficaz. Entonces, A es cuánto estoy encima de la CIM, B es cuando estoy todavía por encima de la CIM, pero debajo de la MBC, no importa. C es algo que no ocurre para todas las drogas, sino que es el efecto persistente. Por ejemplo, el efecto posantibiótico. ¿Saben lo que es el efecto posantibiótico? ¿No escuché hablar del efecto posantibiótico? Nunca. Clásico. Es el tiempo que, aunque haya caído debajo de la CIM, o persiste unido a la pared bacteriana, entonces no se replica el antibiótico, o está dentro de las células blancas, con lo cual sigue actuando. Y el efecto posantibiótico se utiliza mucho ¿para qué? Para ampliar el intervalo entre dosis. Una droga con buen efecto posantibiótico puede ser utilizada con una frecuencia mucho menor. Por ejemplo, ¿cómo se trata una? Vamos al otro ejemplo, aunque se hace al hospital, lo más fácil hongo. ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son las opciones antibióticas para una angina estreptocóxica? Penny. ¿Cada cuánto? Cada 12. Por el efecto posantibiótico. Amoxicilina, que ya es el mismo nivel de evidencia. Ustedes miran guías. Bueno, para la faringitis, 1 gramo cada 24. Por el efecto posantibiótico. Entonces, el efecto posantibiótico va a servir para algunas de las drogas, no para todas, habitualmente para betalactámicos. Las drogas con efecto de concentración dependiente, ya dijimos, depende de la concentración. Los principales ejemplos de la práctica diaria son aminoglucósidos, colistina y quinolonas. Yo acá lo que tengo es una concentración más alta, no un tiempo. No tengo que acortar el periodo entre dosis. Por eso las quinolonas se usan 1 o 2 veces por día. Y la forma que correlaciona, como lo que tengo acá que ver concentraciones, es la concentración. ¿Saben lo que es el área bajo la curva? Se habla mucho y uno nunca lo entiende. ¿Quién se anima a explicar lo que es el área bajo la curva? El área bajo la curva es como imagínenlo como algo tridimensional, como una carpa. No es unidimensional. Esto es la CIM de los bichos que tengo que tratar. El área bajo la curva es como una carpa. Cuanto más alta, más concentración tiene la carpa por encima de los bichos, más efectivo va a ser el tratamiento. Y esto se mide como logaritmos, como correlaciones. ¿Se entendió o no se entendió lo de la carpita? Si no, lo podemos explicar como el payaso Plin Plin. Hay varias formas pediátricas de explicarlo. Porque el área bajo la curva no es algo que uno lo ve. El tiempo sí lo vamos a hacer fácil. La actividad tiempo dependiente es mucho más sencilla. Entonces es, ¿cuánto tengo la carpa, la cobertura, sobre la CIM de los bichos que yo tengo que matar? Durante 24 horas. Esto es un ejemplo, fíjense, esta es la mortalidad de pacientes, no de bichos. Y ustedes ven que el área bajo la curva sobre la CIM, o sea, esa carpita en 24 horas, se expresa por relaciones, no es que tiene porcentajes. Y se sabe que para gram negativos tiene que ser alrededor de 125 a 250. No importa el número para ustedes. Lo que importa es que tenemos que lograr concentraciones para que los modelos me den un área bajo la curva muy importante para evitar una mortalidad. Acá lo vemos, entre 125 y 150. Y esto es otro ejemplo, sí, ya más de todos los días, para nosotros, lamentablemente, que es el porqué el problema de la dosificación. Dijimos que la colistina, las polimixinas, son drogas con un mecanismo de acción tiempo, concentración dependiente. Y también sabemos que
la colistina estuvo muy mal utilizada durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la colistina era una droga que no se utilizaba hasta que empieza a aparecer las pseudomonas, acineto y luego las clipsilas productoras de carbapenemasa, ¿no? O sea, hace 10, 12 años, 10, ¿quién usaba colistina? Creo que no sé si se conseguía. Estaba en las cremitas, se usaba para decontaminar, para tratamiento no. Entonces, ¿qué teníamos nosotros cuando tuvimos que empezar a usarla tenía que mirar los trabajos cuando la empezamos a usar, pero estamos en 2016, sí, por ahí para 2007, 2008 aproximadamente. ¿Cómo la usábamos? La usábamos como se había usado históricamente en la época que se utilizaba colistina. ¿Que cómo era? ¿Cuál era la dosis? ¿Cuál es la dosis, entre comillas, habitual de colistina? Los que están en los pisos de clínica. Claro, esa era la dosis habitual. Con eso, 100 miligramos es lo mismo que 3 millones de unidades. ¿Vieron cuando van a leer? No les voy a hacer el lío ahora, porque si no estamos todo el tiempo. La diferencia de expresión en las publicaciones. La colistina. Calor este mortal. ¿Cómo apagar? Estamos usando calefacción para ver el tema pedagógico. Si no se duermen con esta charla y esta calefacción, o están todos con problemas de insomnio, que les juro, estaría bueno que consulten, o la cosa no está tan mal como uno esperaba. El tema de la... Cuando ven las publicaciones, la colistina en realidad es colistina 100 miligramos de colistina base. Pues la qué bueno. Así ahora nos vamos despertando con el frío. Colistin metansulfato es la droga base. Bueno, entonces van a ver en las publicaciones medio confuso. Sobre todo las europeas. Por suerte, las publicaciones yanquis o similares hablan en 3 millones de unidades. En millones de unidades. 3 millones de unidades es igual a 100 miligramos de colistina base, que es lo que usamos nosotros. Dando 3 veces por día, que es el clásico, 100 miligramos cada 8, fíjense cuánto tardamos en llegar a la concentración de 2 microgramos por mililitro. ¿Por qué ponemos 2 microgramos por mililitro? Porque la SIM de los bichos a vencer hoy por hoy es de 2 microgramos. Porque podemos tener acinetos, pseudomonas con una SIM de 0,5, menos de 0,5, que es lo ideal. Pero las KPCs, muchas de las pseudomonas tienen una SIM de 1, 1 y pico. ¿Y a partir de cuándo es resistente un gram negativo? A partir de 2. Las otras están en el límite. Entonces, yo tengo que obligatoriamente llegar a los 2 microgramos, superar los 2 microgramos por mililitro. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues es importante esto. ¿Qué pasa si yo doy 100 cada 8, que es lo mismo de 3 millones? Tarda un día, 2 días. ¿Se imaginan darle de comer a estos bichos encima concentraciones subóptimas de colistina? Por eso la resistencia se genera tan rápido y por eso la única opción que teníamos de tratamiento, que era la colistina, también la estamos perdiendo en muchos casos. Lo que se descubrió con este trabajo, hubo otros, es que 9 millones de unidades de dosis de carga seguidas de 4 millones y medio, o sea, 300 miligramos, recuerden, 100 miligramos es 3 millones, ¿no? Entonces, 300 miligramos de dosis de carga seguidos de 150 cada 12, llegamos dentro del día estamos en la dosis que tenemos que estar. Y esto sí es importante, fíjense que es de lo único que vamos a hablar de dosis a lo largo de toda esta tediosa charla, porque no podemos seguir destruyendo la colistina por usarla mal. ¿Cuántas dosis de carga? 1, 2 o 3. Una seguro, o sea, no usar dosis de carga aún en pacientes insuficientes renales. Se hace la dosis de carga y después se ajustan las subsecuentes al clearance. Aún en pacientes renales. Si no, bueno, salvo cuando está en diálisis, como decimos, bueno, ya está en diálisis. ¿Vieron esos pacientes? Ahí está el morbo, esta parte después la borramos, ¿no? Que están al límite de la diálisis y no sabes qué hacer con las drogas. Y cuando te la decís, bueno, ya está en diálisis. Mejor, podemos usar drogas bien usadas. Acá, aunque esté renal el paciente, aunque esté en insuficiencia renal el paciente, vamos a poder utilizar
tenemos que utilizar la dosis de carga, punto 1. Punto 2, una, dos o tres dosis de carga. En general nosotros lo manejamos con una o dos dosis, 3 no es necesario. ¿Qué quiere decir? 300 miligramos ahora, 300 en 12 horas y luego continuar con 150 cada 12. ¿Se entendió? Terrible, me mató el tema de la... Esperen que toso todo entrada ahí. El tema de la calefacción. Bien. Pues si no, todo el tema de la charla es que parece que me estoy muriendo en el camino, ¿no? ¿No? Qué bueno, el pibe estaba medio en shock anafiláctico y siguió hablando. Gracias, una pastillita así, para hace un rato no había. Bueno, ¿cómo andan, Tanto tiempo. Bien, che, gracias. No, uno solo. No puedo hacer fondo blanco, estoy dando clase. Chicos, ¿se entendieron? En la práctica están utilizando la dosis de carga, ¿sí o no? Bien, esta dosificación, esto hay que hacerlo así. Vamos del otro lado, los antimicrobianos con efecto tiempo dependiente. El otro era para concentración dependiente, llegamos más rápido a la concentración. El efecto va a depender de cuánto tiempo estoy por encima de la CIM. Hay varias drogas, lo más importante que se utiliza es con los beta-lactámicos, que hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, estos son ejemplos más clásicos, ahora vamos a ir uno más nuevito. Esto es para neumonía frente a Klebsiella pneumoniae, dosis de ceftazidima, como tenemos que, si utilizamos área bajo la curva sobre la CIM como parámetro, no hay una correlación lineal entre mortalidad o entre caída, en este caso, de las bacterias, ¿no? Del recuento bacteriano. Estos son los logaritmos. El pico de antibióticos por encima de la CIM, tampoco, o sea, tengo un pico de 300 para una CIM de 10, tampoco correlaciona. En cambio, fíjense el tiempo por encima de la CIM. Cuanto mayor es el tiempo por encima de la CIM, más rápida y lineal es la caída logarítmica del recuento bacteriano. ¿Se entiende? Son dibujitos medio plano, pero ¿entienden cuál es la idea? Es muy clara la correlación. Y volviendo a pasando de la pata de la rata, ¿no? El muslo de la rata, que era el otro, a la vida de todos los días, acá tenemos qué pasa con el meropenem frente a las Klebsiellas productoras en general para todos los enterobacterias, pero principalmente con Klebsiellas productoras de carbapenemasas. Ustedes saben que una de las estrategias que utilizamos para tratar bacterias productoras de carbapenemasas es el uso de carbapenemas, casualmente de meropenem, a dosis más alta y durante una infusión prolongada, ¿sí? Siempre y cuando tengamos una CIM aceptable. ¿Qué significa? Si la bacteria produce carbapenemasas, pero no levanta la cima más allá de 8 microgramos por mililitro, que ya estamos en términos de nivel de resistencia, estamos entre intermedio y comenzando a ser resistente para las clasificaciones. Si yo tengo una CIM de 4 microgramos por mililitro, fíjense lo que pasa. Si le doy 1 gramo sin infusión, o sea, 1 gramo común, ¿no? En infusión normal, cada 8 horas, ustedes van a ver que acá no llegó al 40% del tiempo sobre la CIM. ¿Se dan cuenta? Chicos, ¿ven la línea punteada? Si doy, vamos a lo que utilizamos, 2 gramos en infusión de 3 horas cada 8 horas, prácticamente todo el tiempo estamos por encima de la CIM. Esto es lo importante de PKPD. Mientras yo pueda subir y manipular, yo tengo una CIM de tanto, mientras yo pueda subir la dosis y la forma de infusión para aumentarla con el tiempo que estoy sobre la CIM, voy a tener mejores resultados. Obviamente, no vamos a utilizar meropenem como monoterapia, obviamente la vamos a tener que quedar combinada, y fíjense lo que pasa incluso con CIMes de 8. ¿Vieron? Este era de 4, ¿se dan cuenta, gente? 1, 2, 3, 4. Esta es CIM de 8.
con la SIM de 8, esta misma estrategia de 2 gramos cada 8 horas en infusión larguita de unas 3 horas, estoy 7 de las 8 horas, o sea el 80 y pico % del intervalo, estoy por sobre la SIM. Esto justifica por qué se utilizan estas drogas y esto justifica tantas otras cosas. Doy este ejemplo solo porque no tenemos muchísimo más tiempo. Quedó claro que jamás por encima de 8 voy a usar mero y que jamás la voy a usar como monoterapia, porque a mí en la charla esa, mientras tosían, me decían algo así como que el tiempo sobre la SIM era tan alto que podía darle solo mero. Está claro que no. A ver, ¿alguno que esté dormido y se despierta ahora, cree que le puede dar meropenem solo a uno de estos bichos? Algunos no contestaron, así que el silencio de los inocentes es lo que más miedo da. Siempre tenemos que ajustar la dosis a función renal, obviamente, y otro tema que es muy común en la terapia y en clínica, sobre todo en la terapia, es que si yo hoy le adecuo la dosis al clearance de hoy, mañana tengo que mirar cómo está la creatinina. Nunca llegan un lunes y ven que que muchos de sus pacientes están infratratados, pues se largaron a pillar, bajó la crea y... ¿No lo ven eso? Es terrible, es terrible. Qué bueno, o no sé si es bueno la noticia que el paciente le bajó la creatinina, porque nadie se acordó durante 2 o 3 días de adecuarle la dosis. Duraciones recomendadas de los tratamientos, no vamos a ir una por una, pero la evidencia actual nos va diciendo, esto lo van a tener igual las diapositivas, ¿no? Que, por ejemplo, este trabajo, hay uno de los trabajos, creo, el 69, ¿no? Esto es del trabajo que estamos publicando, pero es una revisión de principios del año pasado de un tal Sawyer, el New England Journal of Medicine, que el paciente con buena evolución clínica de una peritonitis, estamos hablando no de apendicitis, de una peritonitis, bien lavado, buena clínica, aquel que suspendía antibióticos al 4.º día tenía la misma evolución que el que seguía 7 a 10 días. De nuevo, 4 es lo mismo que 7. El paciente que nunca termina de andar bien, que hay que operar 3 veces, 4, 5 veces, una vez que resolvió aparentemente y estuvo estable y no hay más sospecha de infección de colección residual, podemos suspender a partir de los 7 a 10 días. Una preguntita, bueno, acá están todos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, las infecciones urinarias complicadas 7 días, que antes era impensable. Una preguntita. Paciente que debuta shock séptico por una infección abdominal, digamos, para no hablar siempre de las mismas neumonías, o una sepsis por catéter. Con shock séptico requiere noradrenalina, 1 o 2 días de nora, se va bajando, se desteta de nora, anda bien. ¿Cuánto lo trato? Porque vos lo querés tratar más y el infectólogo menos. ¿Quién quiere tratarlo más? Ah, usted quiere tratar menos. No, está bien, bueno, no, pero me pareció bien, es que suele ocurrir esto. Sí, puede ser 10. En realidad, lo importante de esto es que sí, es una bacteriemia por estafiloma, sí, será 14, pues no tenemos más remedio para no encontrarnos con una endocarditis o una oftalmitis. Pero si es una pseudomonas y anduvo bien y sacaste el catéter, la pregunta va a esto, ¿importa que haya tenido shock séptico? No, eso está absolutamente establecido. El inicio con shock séptico, si el paciente revirtió y anda bien, yo le voy a dar el mismo tratamiento, no yo, no, ¿quién? Cualquiera que tenga buen sentido común y revisión de la evidencia le va a dar el mismo tratamiento que si el paciente no hubiera tenido, por ejemplo, requerimientos de no. Muy bien, así me gusta. Los infectólogos no trabajan todos en observación antibióticos, ese es el problema. Quinto punto, y vamos a ir más rápido ahora, utilizar combinaciones de antibióticos solamente en casos donde hay evidencia actual. Además de tuberculosis, pues siempre me saltan. Te olvidas de tuberculosis. Además de tuberculosis y VIH, que no estamos discutiéndolo. Donde sí o sí hay que asociar drogas para tratamiento de infecciones bacterianas, las de todos los días. Vamos, si ustedes saben ya. Hace una hora estamos, todavía no tienen la suficiente confianza para decirlo. Qué vergüenza.
¿Mm? Vamos, vamos, yo no miro. Cierro los ojos. A ver, vamos a empezar al revés. No, bueno, pero ahí porque sea clarito, que no sirve para nada, no. Infecciones no. ¿Cómo? En ese caso, si estamos cubriendo otro espectro, está bien. O sea, si yo le di Cipro, le tengo que dar Metro. Si quiero cubrir SAMR es una cosa. Infecciones de la comunidad donde quiero cubrir SAMR, sí. Perfecto, porque lo que estoy haciendo es ampliar algo que si no, no estaría cubriendo, con cefalos de primera o con quinolonas o con lo que elija. Dijeron algo más por ahí. Claro, por ejemplo, está filometierre. O infecciones necrotizantes. Vienen otras, me llaman, una piba le voló el útero, increíble. Todavía no sé por qué. Después de una cesárea programada. Y me llama preocupada la chica de la médica de terapia, es buenísima, dice, está con pipertazo clinda. Es que es todo lo que sea imipenem clinda, pipertazo clinda, uno dice, otra vez sopa. No estuvimos hablando mucho de anaerobios, ¿no? Pero de antianaerobio, clinda es lo último que usaría. Porque es más cara por la diarrea por Clostridium y porque es menos eficaz, hay más resistencia. Pero cuando, si tenés pipertazo y mipenem mero, ¿para qué querés un antianaerobio? No. Estas son las que está muy demostrado en animales, en cultivos, en humanos, incluso en cirujanos, que la asociación de clindamicina inhibe que la liberación de toxina tanto en estrepto beta hemolítico, reduce la mortalidad en Clostridium y del estáfilo, ¿no? Las toxinas del shock tóxico. Entonces, es una de las pocas situaciones, o la única tal vez, donde algo tan aberrante como asociar clinda a un antianaerobio. Perfecto. ¿Y en gram negativos? Porque todo lo que lo ve medio mal al paciente le ponen ciproamica, ceftamica, pipertazoamica, imipenemamica. Creo que la dije toda. ¿Cuándo realmente tengo que asociar para gram negativos multiresistentes? O mejor dicho, ya lo dije, caballo blanco de San Martín. ¿Cuándo? Primero se anticipa multiresistencia. Si yo, a ver, ¿alguien se queda tranquilo, por ejemplo, en la terapia, solo con colistina hoy por hoy? Ya ni con colistina. Después le damos amica, mero, según cómo viene la flora en ese momento. Trimetoprima sulfa, si estamos con los, cada tanto el boom de burcorderias, o estenotrofomonas. O bichos que sí está demostrada la sinergia, que no son la mayoría. Para pseudomonas hay más evidencia que para Cinetobacter, por ejemplo. Neumonías por pseudomonas, sepsis por pseudomonas, que dos drogas, que a los beta-lactámicos más aminoglucosio, beta-lactámicos más quinolonas, siempre y cuando la quinolona sea sensible en el lugar donde yo trabajo. ¿Está claro? Obviamente para la evidencia para creciente, ya indudable, mejor dicho, habría que cambiar, no es creciente, sino que casi no hay dudas, salvo el próximo ICAC tengo una mesa que organizamos en el ICAC en el Estados Unidos con el tema de tricky choice, algo así como elecciones complicadas en tratamiento en stewardship, en todo el uso de antibióticos todos los días. Y una es si usamos o no dos drogas para estos bichos. Hay una revisión que va a estar con nosotros, una chica de Israel, Mikal Paul, que fue el que no encontró ventajas en dar dos drogas versus una para KPCs, pero fue la única. Y para mi gusto, pues el diseño es medio capcioso. Todos los otros trabajos mostraron ventajas de dar dos drogas, dentro de la poca evidencia que hay, porque prácticamente no hay trabajos randomizados. Iba a haber alguno, no sé qué pasó, en Estados Unidos y en Europa, porque no es muy fácil hoy randomizar. ¿Me siguen, chicos, lo que estoy diciendo? Es delirante. Es delirante, pero ¿me siguen? No es muy fácil randomizar. A vos te tocó colistina solo y a vos te tocó colistina fofotije, mero. No, no, randomizame. Sacá el ciego, abrí los ojos y dame dos drogas. Porque es demasiada la evidencia de series, de metaanálisis, de grandes series de pacientes a favor de dos drogas.
Hay menor nivel de evidencia, como dijimos, para cineto, para las BLE. No está dicho que para una BLE, no una beta-lactamasa espectro extendido, una Klebsiella, hay que dar 2 drogas en vez de una. Es emotivo, a eso voy. Desde el corazón uno le puede dar 2 drogas, pero en la práctica es relativa la evidencia. Entonces, para concluir este punto rápido, pseudomonas y KPCs seguro que tenemos que usar 2 drogas. El resto, ¿de qué va a depender más? No estaba acá, yo le había puesto la foto, seguro sea el shock séptico. De pacientes inmunodeprimidos graves, neutropénicos y shock séptico, las 2 drogas siguen siendo recomendación. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes o le aumenté el espectro o logré sinergia y tampoco es tanta la evidencia en contra de dar 2 drogas. ¿Me entendieron? Entre que se muera, vamos a seguir usando 2 drogas. Pero si no es neutropénico y no está chocado, no es necesario dar 2 drogas para gran parte de los gram negativos. Empezando por la neumonía asociada al respirador. Acineto con 1 o 2 drogas, la verdad, ahí va a depender mucho de sea. Si se tiene que morir, se va a morir y no por el acineto. ¿Está? Sexto, evitar antibióticos con mayor probabilidad de promover resistencia. Estos son los temas más conflictivos que tenemos que ir adecuando. ¿Qué antibiótico no da resistencia a lo que se usa en el hospital? ¿O qué clase de antibióticos? Ninguno. Siempre que usemos antibióticos vamos a saber que estamos generando cierta resistencia. El tema es cuánto vamos a usarlo y cuándo elegimos usar drogas porque no tenemos más remedio. Obviamente las cefalosporinas de tercera son más inductoras que las fluoroquinolonas y las céfalos y las fluoroquinolonas son más inductoras que los carbapenemes. Esto es parte de la evidencia que anda dando vuelta y van a ver que todo termina en lo mismo. Miren todo lo que induce SAMR, estafilometr, quinolona, céfalos, clinda, o sea, todo lo que uno usa. Las quinolonas son de las que más inducen SAMR, de todo esto, ¿no? Carbapenemes y quinolonas obviamente que van a inducir pseudomonas resistentes. Quinolonas a su vez también van a inducir cefalosporina enterobacterias resistentes a céfalos de tercera. ¿Pero cómo? Si son quinolonas, ¿qué tiene que ver? Las céfalos de tercera obviamente que van a inducir todo lo que sean beta-lactamasas. Entonces, todo, y las pseudomonas, todo lo que sea resistente. Las pseudomonas, el carbapenem. ¿Por qué hay carbapenemes productores de... ¿Por qué hay bichos productores de carbapenemasas? Porque se usan carbapenemes. Pero también porque se usan céfalos de tercera. Es decir, todo induce todo. Las BLE obviamente por céfalos de tercera, salvo pipertazo que reduce las céfalos de tercera, la resistencia a céfalos de tercera. ¿Va de nuevo? Y eso uno lo usa y lo ve. Estamos recuperando, cuando dijeron ceftazidima, hace un rato, cuando dije que usan para la neumonía en el hospital, alguien dijo ceftazidima. ¿Quién dijo? Perfecto. Bárbaro, porque recuperaron sensibilidad. Hace 4 años uno escuchaba esta respuesta, fumaste cualquiera, están todos locos. Ahora estamos usando mucho más ceftazidima. Vamos a ver cuánto nos dura. Entonces, no, pero ya es de mala onda. Viste, borracho pesimista. No, si lo usamos 2 gramos cada 8, o sea, dosis lo máximo que podemos dar, aún para infecciones banales, porque antes 2 gramos para 8 era neutropénico o shock séptico. ¿Cuándo usábamos Cefta hace 10 años? Entonces, podemos recuperar cefalos de tercera. Porque el problema, bueno, entonces si uno ve todas estas diapos, para ir avanzando, vimos esto, vemos que la ceftriaxona y cefta inducen NAMC, o sea, inducibles también para todo este bicherío, ¿no? Serratia, Providencia, inducen cefalosporinasas. Vos ves esto y decís, entonces vamos a usar pipertazo para todos, ¿no? Que es lo que quiso hacer la industria. Bueno, primero, vieron que las beta-lactamasas de espectro extendido casi nunca ya vienen muy difícil la sensibilidad a pipertazo. ¿Vieron que las BLE pueden o no ser? Entonces terminamos dándole carbapenemes a todo el mundo, pues estamos llenos de BLE. ¿Me siguen, chicos, o está muy...? No estoy dándole ninguna respuesta, estoy diciendo, el tema es un... ¿Se puede decir quilombo, doctor Cámara? Bueno, el tema es un verdadero quilombo. Entonces lo ideal es no casarse con un único régimen,
e ir usando un poco de cada cosa con sentido común, que no es lo mismo que ciclar antibióticos. Eso se probó y no sirvió para nada. Este mes usamos solo carbapenemes y no usamos quinolona. Todo el mes que viene usamos quinolonas. Y tenés todo resistente al carbapenemes, que con quinolona no va a hacer nada. ¿Está? Entonces, ir mareando los bichos está bueno, por eso nosotros volvemos a usar. Si hace 5 años uno decía que usaba ceftazidima para pacientes respirados con una neumonía, ¿cómo? Vas a inducir ble, venían todos los puristas, y nosotros lo escribimos esto. Tenemos consenso publicado fuera donde tratamos, y acá mismo, donde tratamos de no usar quinolonas. Vean el nuestro de infección, no quinolonas, céfalos de tercera, de infecciones urinarias, los de neumonías, de la SADI, no usar céfalos de tercera. Uy, vas a inducir ble. ¿Qué prefieren, inducir ble o tener todos carbapenemasas? No, yo prefiero inducir nada. Si nos vamos manejando con cuidado y mejoramos el control de infecciones, vamos a tener mucho menos problemas. Drenar los focos, séptimo punto, obviamente ya hablamos bastante de los cirujanos. No hablamos mucho, los mencionamos en general como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Drenar los focos infectados, remover los dispositivos, ya hablamos de sacar las vías, hablamos de revisar bien el paciente. Seguir manteniendo un foco no drenado, esto, perdón, porque es una falta de respeto a médicos que les interesa venir a un curso de esto, hablarle mucho de esto. Piensen que esto es una publicación que sale para lectores generales, ¿no? Obviamente cambiar antibióticos en un paciente que tiene un foco no drenado no sirve para nada. Octavo punto clave, desescalar el tratamiento antibiótico de acuerdo a los resultados y rotar a vía oral lo antes posible. Levante la mano, ¿quiénes de ustedes desescala el tratamiento y quiénes no? Bueno, primero, ¿qué decir? ¿Quiénes desescalan el tratamiento? A ver, levante más la mano, aparte de paso vemos cómo anda bastante bien todavía la cosa. Claro. ¿Quiénes no desescalan tratamiento? O sea, el si con agua viene curando, agua sigámosle dando, porque es la forma. ¿Alguien tiene miedo de desescalar tratamiento? Bueno, ¿qué tenemos que saber? ¿El bicho que vino es lógico? Sí. O sea, desescalar un paciente séptico que anduvo bien con banco y imipenem y después me viene uno de 2 estafilococculasa negativo en el cultivo. Dejarlo solo con banco. ¿Me entienden? O lo mismo, le tomaron el urocultivo, vino un zoológico de lo que sea porque estuvo mal tomado, o la herida quirúrgica la escala. Por eso es importante tomar la muestra. Si tomo la muestra, creo y entiendo que el resultado está bien hecho, ¿por qué no voy a desescalar? ¿Tá? Y para eso el tema de usar la SIM es importante, porque uno puede ver cómo puede ir manejando las drogas de acuerdo a la SIM que tienen. Hay que tener confianza, el aislamiento debe ser lógico, obviamente ahorra costos. Hay un trabajo nuevito, del año pasado creo que es la revisión, que hizo un metaanálisis, un trabajo francés, no me acuerdo el nombre, con Ta empieza, T, Ta. Hicieron una revisión de trabajos de desescalamiento y solo el 30 y pico % de la gente desescalaba. Como que todavía hay 2/3 de personas que no se animan a desescalar. Uno en general lo ve, claro, dando docencia y recorriendo durante siglos la terapia intensiva del hospital o clínica médica, a veces a uno le desescalan antes de lo que a uno le hubiera gustado por el tema de la confiabilidad. Pero bueno, obviamente siempre mejor desescalar que no hacerlo. Noveno punto clave, suspender antibióticos apenas se descarta infección bacteriana. Es básico esto ya. Por eso, por suerte, quedan para el final, así uno lo hace más rápido. Lo que aumenta la mortalidad no es suspender antibióticos. Yo hacía la residencia, había jefes de salas, no importa, decían, no, Petillo, no sé por qué lo de Petillo además, ¿no? Petillo, no, o ruso, pero Petillo. ¿Cómo le vas a suspender antibiótico? Ahora que la meningitis, típico, meningitis líquido claro. Ahora que empezaste antibiótico tenés que darle 7 días, pues si no generás resistencia. Nunca le siguen preguntando todavía eso que suspender antibióticos no genera, es una estupidez. Ahí me comí las heces porque el tema me pone nervioso. Si yo suspendo antibióticos, claro, si hoy un día sí, un día no, sí. Suspendo antibióticos, ¿cómo voy a generar resistencia por suspender antibióticos? No vamos a discutir, salvo esa pregunta, el dosaje de procalcitonina, si puede ayudar
a suspender antibióticos o a iniciar. Estábamos en el ICA, que es el Congreso, bueno, ahora es ASM, ya estoy terminando, más importante de los Estados Unidos, de la Asociación de Microbiología Yankee. El año pasado estábamos en una mesa y estaban discutiendo procalcitonina, y yo dije, levanten la mano quienes hacen procalcitonina. Estamos hablando de una sala llena de un congreso, de los dos congresos más importantes del mundo de infecto y microbiología, el otro es el europeo. Levantan la mano un poquito más de la mitad de la gente. Ahora levanten la mano quienes le dan cierta bola, no me acuerdo cómo lo dije, bola no dije seguro, porque igual no me hubiera entendido, a los resultados. Y levanta la mano, ponele un cuarto de la gente. Bien, y ahora levante la mano quién suspende antibióticos con una duda clínica porque la procalcitonina viene negativa. Levantó la mano uno y medio, pobre, se quedó solo y dije, medio jodiendo. Te felicito por la sinceridad, seguramente lo hacen algunos más, pobre, le hice la terapia al pibe. Pues levantó la mano y vio y estaba solita y la quería bajar. Entonces, ojo con la procalcitonina, que los resultados de los estudios y de los que la venden son muchísimo mejores que los que vemos nosotros. No sé si ustedes dosan procalcitonina en los lugares de donde trabajan y si el resultado es bueno. Sí, Luisito. Sí. ¿Solo por proca o la clínica? Porque vos dijiste que... Claro. Sí. Claro, eso. Ayuda para ese, a eso vamos. El problema es que no es lo que estaba escrito inicialmente. Si vos no tenés sospecha o es muy baja la sospecha, en estos pacientes, sobre todo en los neutropénicos, nos ayuda un montón, porque es el que más le cuesta a uno, ¿no? Pero siempre, como dice Luis, con apoyo con sustrato clínico. Y el último punto, armar equipos locales de uso racional de antibióticos. Esto, bueno, es un poco bajada de línea, no para ustedes. Nosotros, los que trabajamos en esto, se llama Antimicrobial Stewardship, tratamos de que cada uno de los que trabaja en la sala sea un cuidador de los antibióticos, porque de última, no solo se joroba el infectólogo, como bien nos decía, sino que se joroba el paciente o el clínico, que es el que no tiene luego qué darle a los pacientes. Entonces, para terminar, estamos frente a la amenaza de infecciones que no podemos ya como no sabemos ni podemos tratar. Los programas de uso prudente de antibióticos reducen la exposición innecesaria a antibióticos esenciales. La resistencia bacteriana puede ir reduciéndose lentamente. Para volver a usar ceftazidima tuvimos que dejar de usar céfalos de tercera, porque es un ejemplo excelente, ¿no? Tuvimos que dejar de usar céfalos de tercera por lo menos unos 5 o 6 años, un poquito más posiblemente. No vamos a tener resultados rápidos, pero y todos los actores, obviamente, de esto más político, autoridades, gerenciadores, trabajadores de la salud, veterinarios, farmacéuticos, fábricas, compañías productoras de antibióticos tienen que estar involucrados en esto, pues ya no tenemos mucho que hacer. Bueno, muchas gracias. Terminamos. ¿Si hay alguna duda?